Nosotros que hemos presentado originalmente el proyecto de comisión de investigación, veíamos la semana próxima pasada estar naufragando esta posibilidad. Podría ser porque nuestra acostumbrada vehemencia por ahí quedaba un tono en el proyecto de que algunos podían no coincidir, o por otros motivos, de aspectos que podían estar faltando. No recargamos la culpa sobre nadie, sino por ahí el proyecto no abarcaba al conjunto de la Cámara, que nosotros entendíamos que era lo importante. Y tuve la oportunidad, casi en un pasillo, de conversar con el presidente del bloque del Frente para la Victoria y manifestarle la preocupación que tenía respecto a que esta Cámara institucionalmente no tuviese una respuesta para la ciudadanía de La Plata. Porque la verdad que en las circunstancias que estamos viviendo, el diputado de España algo dijo, era importante que se haga y era muy grave que esto no pudiese concretarse. Por eso me siento en la obligación y lo hago realmente con reconocimiento hacia el diputado de Jesús, la sensibilidad política de entender lo que estaba pasando en la ciudad y de hacer los esfuerzos para llegar a este proyecto consensuado, a esta redacción que se aportó y que creo que nos permite a todos dar esta respuesta institucional. Dicho esto, la verdad, señor presidente, si bien la mayoría de las veces broma, otros un poquito más molestos, siempre se me dijo esto de poner al tema de la ciudad de La Plata como único tema, esto casi ser diputados de La Plata y pensar que solamente sale de La Plata de la Cámara. Insisto, medio broma, medio serio, algunos proyectos uno recibía. Pero la verdad que nunca me imaginé y obviamente nunca quise tener que estar hablando de mi ciudad en estas circunstancias. Hay una sensación de mezcla de dolor e impotencia con lo que ocurrió en la ciudad de La Plata. Agradezco y valoro el minuto de silencio por los fallecidos, pero la verdad que uno se encuentra con una gran cantidad de nuestros convecinos devastados, con una ciudad devastada. No solamente por las pérdidas físicas, sino porque también en las pérdidas materiales se llevó la vida de mucha gente. La vida en términos emotivos, la vida en términos laborales, la vida en términos familiares, y de cuestiones que no se reconstruyen. No hay posibilidad de reconstruir muchas de esas cosas que se perdieron. Y lo más grave es en el contexto en el cual se perdieron. Quiero sí, señor presidente, hacer una primera mención. Yo sé que tenemos después también un proyecto consensuado acerca de la solidaridad del pueblo bonaerense y del pueblo argentino con la ciudad de La Plata. Pero quiero destacar antes que nada a los ciudadanos de La Plata. Permítanme decir esto, y no está en función de tirarme los amigos ni estar hablando de mis convecinos con una cuestión del terruño chico, del pago chico, sino porque fueron los vecinos platenses los que evitaron que nosotros tuviésemos mayor cantidad de fallecidos de esta famosa o maldita lista que todavía hoy no se puede resolver. Muchísimos platenses arriesgaron su vida para salvar a sus convecinos y a nadie le preguntaba ni si pertenecía a la municipalidad, a la provincia, a la nación, a qué partido político, si tenía puesto a tal chaquetillo, tal remera. Y muchos de ellos arriesgaron la vida en este sentido, teniendo a su propia familia muchas veces en riesgo, y sin embargo fueron en búsqueda del que más necesitaba. ¿Y qué otra reacción quiero destacar de los platenses? Otra reacción que tuvo que ver con esa sensación de que al de al lado le fue peor. Y seguramente, sé que muchos de ustedes, por estas razones laborales obvias, están aquí en La Plata mucho tiempo, también han escuchado los trabajadores de la Cámara, más allá del fatídico hecho del compañero García, esta situación acerca de aquel que tenía el agua en los tobillos iba a la casa del que tenía el agua en las rodillas. No estaba levantando el televisor o levantando la PlayStation de los pibes. Iba de al lado porque tenía el agua en las rodillas, y el que tenía el agua en las rodillas iba de al lado porque tenía el agua en la cintura. Y estos tres se acordaban que en la esquina había una señora mayor y allí salían con el tema de la correntada. Entonces, me parece que es justo
también destacar lo que hicieron nuestros vecinos platenses. Esos que después, en cada uno de los medios gráficos, en cada uno de los medios televisivos, en los medios radiales, aparecieron como nuestros héroes anónimos en esta tragedia que nos tocó vivir, principalmente en la ciudad de La Plata. Quiero destacar también a los medios radiales. Los medios radiales cumplieron una función muy importante esos días. Las principales radios de La Plata, que son las que mayor alcance tienen, y las radios menores, las radios barriales también, hicieron un trabajo muy importante en términos de dónde había gente afectada, dónde había gente que había que rescatar, y estamos hablando de situaciones verdaderamente muy graves que estaban viviendo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? La verdad es que todavía no sabemos. Y aquí está uno de los primeros hechos de gravedad del Estado. El único dato que se dijo oficialmente es la cantidad de milímetros caídos. Ahora, ¿por qué el agua arrasó por determinadas calles y no por otras? ¿Por qué el agua no afectó el norte del partido como en febrero del 2008 y afectó el centro y el sur del partido? ¿Cuáles fueron los mecanismos que podrían haber afectado el normal escurrimiento de las aguas? Aún hoy no lo sabemos. Yo recuerdo que la inundación de 2008, quiero decir esto también porque parece que hablamos de un fenómeno único y extraordinario. Llovieron 309 milímetros, pero el 28 de febrero del 2008 llovieron 300 milímetros. Y después tuvimos lamentablemente dos tornados, y después tuvimos granizada, y tuvimos hasta una nevada, con lo cual los acontecimientos climatológicos no son extraordinarios en la ciudad de La Plata en los últimos años. Y la verdad que lo que pasó esa noche, contado por nuestros vecinos, todavía no pudo ser relatado por el Estado. Ni el Estado municipal, ni el Estado provincial, ni el Estado nacional ha podido relatar qué fue lo que pasó. Insisto, en aquella lluvia de 2008, a los pocos días quienes recién habían asumido la intendencia de la ciudad y nada tenían que ver con las causas, habían hecho un planteo respecto a cómo había afectado el terraplén del autopista de la Plata a Buenos Aires, como uno de los elementos que podían haber afectado esta cuestión. El tema de los arroyos, que efectivamente tenía razón las nuevas autoridades de la Municipalidad de La Plata, los arroyos Martín, Rodríguez, Carnaval no tenían el suficiente cuidado en términos de su limpieza, su saneamiento, la anchura que el arroyo tenía para poder escurrir rápidamente las aguas. Es decir, rápidamente los platenses empezamos a tener algunas ideas, algunas primeras hipótesis de lo que había pasado. Hoy a 15 días no hay ninguna. Hoy a 15 días no hay una sola conferencia de prensa, ni del intendente municipal, ni del gobernador de la provincia, ni de las autoridades nacionales diciendo qué nos pasó a los platenses. Por eso, esta comisión reviste mayor importancia. Porque es la primera respuesta institucional y respuesta alejada de la defensa de intereses y puesta en función de la verdad que hay para los vecinos de La Plata. Sin ir más lejos, y seguramente después el presidente de mi bancada se va a ocupar de exponer largamente esta cuestión de la justicia y la lista de fallecidos, y la vergüenza que está dando la justicia bonaerense en términos de internas entre jueces y peleas de listas. Y estamos hablando de personas fallecidas. Ni siquiera hoy se le puede decir todavía, o se nos puede decir a cada uno de nosotros quién está y quién no está. Evidentemente, lo que se vivió en la ciudad de La Plata tiene consecuencias que, como dijo el diputado de España, no solamente van a quedar en el relato de lo que sucedía, sino lo que a posteriori viene. Y ese día, cuando uno hablaba con los vecinos de lo que había pasado,
estar sin luz, estar oscuras, estar con calles que son correntadas, y no tener a quien acudir que no sea más que el vecino. Ver cómo el agua te llevó absolutamente todo, y si no tuviste a tu familiar agarrado, te llevaba a tu propio familiar. Que la devastación fue absoluta y al otro día los primeros que estaban eran los mismos vecinos que habían dormido pocas horas y a veces arriba de la mesa y a veces sentados arriba de los techos. Una sola consigna, señores diputados, no hubo. Ya no hablo ni siquiera de la alerta previa, no hubo una sola consigna en todas esas horas. Nadie en nombre del Estado decía a los vecinos: cuidado con esto, con el otro, o no salgan a la calle, o no te ponen las correntadas, o aquel que ya tenía el familiar muerto, darle el aviso a la policía o a la justicia. ¿Cómo se los iba a socorrer, que esperaran, que intentaran ir a las zonas más altas porque el agua podía seguir subiendo? Nada. Nada. No había estado. El 2 de abril en La Plata no había estado. Se ponen en el lugar de cada vecino. Como cuando pasan situaciones familiares, que los responsables de la familia, padre, madre, no están para saber qué hace el hijo, qué hace el hermano, qué hace el abuelo, qué hace con la mascota, hacia dónde vamos, dejamos de ir, esa voz, esa guía. Eso que en términos de ciudad, en términos de comunidad organizada, es el Estado. No estaba. El único que no estaba el 2 de abril y en la madrugada del 3 de abril era el Estado. Esto, cuando uno lo dimensiona en el paso de los días, toma una dimensión, lamentablemente, toma un protagonismo mucho más grande. Porque ahora la respuesta del vecino es: si no estuvieron antes, ahora para qué. Y ahora cómo están. Y acá caemos a la otra parte. Porque si uno pudiera dar en lugar de lo sorpresivo, si uno pudiese poner en el lugar de lo imprevisto, que el agua llegó a lugares donde nunca se pensaba que iba a llegar, que el agua tuvo una fuerza que la cual impidió llegar a muchos lados, uno podría decir: bueno, había que analizar posteriormente las causas. ¿Qué fue lo que pasó? Que ante la contingencia no llegaron los bomberos, no llegó Defensa Civil, no llegó la municipalidad, no llegó Gendarmería, no llegó nadie, porque no se podía llegar. Y uno sabe, inclusive lo ha charlado, del compromiso de algunos funcionarios de intentar llegar, pero por las correntadas que tenía la ciudad no podían acceder. ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué pasó cuando empezó esa solidaridad que España, el diputado de España empezó a nombrar, que tenía que ver con el resto de los vecinos? Cuando esa solidaridad, por lo que planteaban los medios de comunicación, empezó a llegar a la Plata. Tampoco estaba el Estado. A cualquiera de ustedes que pueda haber ido hasta donde habían montado las oficinas, la Cruz Roja en 523, la gente llegaba, traía sus donaciones y la gente que estaba ahí no sabía ni siquiera dónde llevarlas. No había una logística de la contingencia. Y no me estoy refiriendo esto al folclore después de la chaquetilla sí, la chaquetilla no, tenés que poder entrar a fundar, dejaba entrar a mitad. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo en términos de que no se sabía cuáles eran los lugares afectados. Y miren, no voy muy lejos. Diario El Día, miércoles 10 de abril, una semana después, más de una semana y un día después del punto temporal. Miren acá abajo, los vecinos agregan zonas al mapa de afectados. Y hoy puedo traer un diario de ayer con el mismo recorte. Van 15 días y no hay un mapa de desastre. Van
inmobiliaria y no tenemos la zona determinada con cada una de las casas de qué fue lo que nos pasó. Ningún estamento del Estado pudo hacer en una semana y los vecinos, también en esto los vecinos, tener que hacer el mapa del desastre porque el Estado está incapacitado y está incapacitado aún no de hacer ese mapa del desastre. Entonces, uno dice, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Y de qué es lo que estamos hablando? ¿Y por qué la importancia de la conformación de esta comisión? Y justamente tiene que ver con todas y cada una de estas falencias. Quiero dejar en claro que estamos en una situación, y les tengo que explicar porque que marca un quiebre, como aquí se dijo, en la relación entre el Estado y la gente. Y ojalá sea un quiebre favorable. Que nada tiene que ver ni con los funcionarios responsables, implicados, ni con la suerte de ningún funcionario. No estoy refiriendo a eso como sería quedarse en la chiquita. No estoy refiriendo en términos de la lógica de la construcción política en la relación entre el Estado y la sociedad en términos de la historia. Pero antes de eso, quiero referirme a que en estas situaciones terminales, en las situaciones donde va la vida de la gente, aparece la grandeza y la miseria de la gente. Y en esta sociedad platense, lo que nos pasó a los platenses, es bueno y malo a la vez. No me estoy contradiciendo lo que estoy diciendo, sino que lo digo como platense, pero lo digo también con una determinada responsabilidad como funcionario público. En esta situación que nos tocó vivir en la ciudad de La Plata y aledaños, también aparecieron la grandeza y la miseria. ¿Saben con qué diferencia? Que las grandezas estuvieron del lado de la gente y las miserias estuvieron del lado del Estado. La verdad que están diciendo o están sabiendo que algunos funcionarios municipales salen y dicen los arroyos no son responsabilidad de la provincia. O un gobernador que dice sería importante que los intendentes revisen los códigos penales urbanos, cuando es su responsabilidad. Y cuando nosotros, con fecha de mayo del 2011, le decíamos que había que traer aquí cuál era el informe de la Comisión Técnica del 89-12, porque ese informe era absolutamente negativo para la modificación del Código Urbano y Planeamiento, pero después las componendas políticas, después los arreglos, después los proyectos personales de poder terminaban aprobando un código del cual el gobernador intenta miserablemente despegarse, pero es en parte responsable. O hablar de acusaciones de agitadores, cuando algún funcionario nacional visita los centros evacuados. ¿Qué agitadores? Eran los vecinos. ¿Dónde está la indicación del vecino? Es que el vecino lo que quería era la presencia del Estado. Lo que el vecino no quería era la presencia del figurón en un centro de evacuado. Lo que el vecino quería era la respuesta del Estado. Entonces no hay agitadores, no hubo agitadores. Lo que hubo es indignación. Y hay mucho dolor y hay mucha bronca. Y discúlpenme la vehemencia con el término de la bronca, porque lo que no hubo fue Estado, y lo que la gente reclamó es eso. Y sin embargo lo que dio fue otra cosa. Ahora, ¿quién de los diputados de la oposición estaba en el supuesto diálogo entre el ministro de Desarrollo Humano Social y el intendente de La Plata, el famoso día que la ministra le insultaron con nene poner la carita a vos, que salió en todos los medios? ¿Eso fue un invento de la Corpo? ¿Esos fueron los vecinos de La Plata? ¿Esos fueron ustedes? ¿Esos fueron el oficialismo mismo en la miseria de las internas, viendo cómo filtraba la información a los medios para ver cómo se echaba la responsabilidad sobre uno y se evadía la responsabilidad del otro? O los medios nacionales, rápidos, los medios nacionales declaran pertenencia al gobierno nacional rápidamente, haciendo responsable y destruyendo al intendente de La Plata, al cual no tengo nada para defender y lamentablemente nada
tuvieron, lamentablemente, su pico de mayor inmoralidad por el famoso tuit falso, donde lamentablemente a la hora en la cual ese tuit es redactado ya había personas muertas. Y creo que se pasó un límite que no debía haberse pasado. Porque la vida humana no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Ahora, cuando se va atrás de la lógica, y esto es lo que la sensación que la gente tuvo, de que en vez de los funcionarios ponerse todos al hombro de lo que estaba pasando, de dar la cara, de estar en el primer momento con la gente, sino era ver cómo cada uno observaba su ropa. Y los relatos de que la presidenta está bien que haya venido, pero que vino porque el intendente no estaba, y que después el intendente, cuando estaban por llegar al famoso centro de la Cruz Roja, se volvió con el auto porque sabían que lo iban a insultar, y después el gobernador y la ministra que después le dijo, viene por ir a cara, y el ministro Casal dando vergüenza, son 51 los muertos, y acá se acabó la investigación, y la gente sigue reclamando por sus familiares. Eso fue el Estado. Y cuando uno se mete en esto de los agitadores, o en esto de las chaquetillas, el problema no es ya que un funcionario tuvo que comerse un insulto, un grito, un exabrupto de un vecino. Si alguien se pone la chaquetilla A, B, C, D, el problema es que lo que esto está mostrando es que si algo ha fracasado fue el Estado. Fracasó el Estado. Y a diferencia del desastre de febrero del 2008, aquí no hay gestiones nuevas. Las tres gestiones están desde aquella fatídica lluvia de febrero del 2008 en La Plata. ¿Cuál fue la política hidráulica? En estos 45 años, una que solamente tuvo una consigna bien clara: ojalá que no llueva. Entonces, yo creo que es el momento en el cual, y voy terminando, se ponga arriba de la mesa qué es lo que entró en crisis. Y lo que entró en crisis, insisto, fue una forma de entender cómo se administra, cómo se transmite lo que se administra y cuál es el lugar que se le da a la gente. Y permítanme ser muy duros, pero creo que si algo entró en crisis fue el cortoplacismo en la política, que tiene justamente en las administraciones vinculadas al peronismo esta cuestión de la falta de confianza en la gente. Porque si algo tienen este tipo de administraciones es la falta de confianza en la gente. ¿Y por qué falta de confianza en la gente? Porque las medidas que se dicen políticas de Estado son medidas que en realidad vienen a ver cómo seducen a la gente. Aquella gente que no es víctima por sus necesidades de políticas clientelares. El que aprende una política clientelar no tiene salida, y el Estado, y ese administrador del Estado termina siendo lo máximo porque se depende hasta para la cuestión más mínima que tiene con sus hijos. El que no pasa por esa necesidad establece otro tipo de relación con el Estado. ¿Y qué relación esta lógica del despotismo le propone a la sociedad? La lógica de la seducción y la lógica de que todo lo que se hace tiene que ser visto y la gente tiene que saber quién lo hizo, porque si no, la gente ni va a confiar en esos dirigentes o la gente no va a seguir apoyando a esos dirigentes. Porque no hay cloacas, porque no se ven, porque no hay obra hidráulica. Porque ¿qué puede pasar si durante 4 años en el mandato de un intendente y un gobernador no llueve? ¿Quién va a notar que la obra hidráulica sirve? ¿Por qué no emprende contingencia? Que sería la responsabilidad inmediata del gobernador y del intendente si esos fondos tan importantes en términos de cantidad que se han
eso, señores diputados, es porque partimos de una premisa básica. No hay confianza en la gente. No creen que el vecino de carne y hueso, que el ciudadano, lo primero que valora es que el Estado esté defendiendo y velando por su vida. Y en esa pila de el supuesto hecho inmediato, la supuesta política de Estado que rápidamente se ve, se sacrifica también el mayor de los valores, que es el valor de la vida. No se confundan y ojalá que esto sirva para no confundirse. Pintar los cordones, dar recitales gratis, vamos a la playa, el fútbol para todos, no son políticas bravas. Son políticas simpáticas que la gente ve, que la gente valora positivamente, que hay que reconocerlo, pero que no le cambia la vida a la gente y que no está el Estado en su principal función, que es velando por el interés de la gente. Ojalá que este lamentable hecho tenga una sola cuestión positiva, más allá del consejo del cual valor, acompañe y respeto. Ojalá que sirva para darse cuenta que hacer política no significa, o tener una buena gestión no significa que en cada camino